todo para usted y usted tiene todo para nosotros también, como siempre. Bueno, hoy día vamos a hablar de una calle bien particular, pero ojo, de una sección de una calle. Porque de repente cuando caminamos, no sé si han hecho el ejercicio de caminar toda una calle de principio a fin. Sí, claro. Sí. Es de repente uno puede ver cosas muy interesantes. Es Oye, verdad. aquí venden unos sanguchos bien ricos. Y unos completos también súper ricos, así como ya pasando el dato gastronómico. Pero claro, nos encontramos con la calle Janequeo. La calle Janequeo que desde sus inicios o términos, dependiendo de cómo lo veamos, en calle Chacabuco con la U de Conce, hasta Barrio Norte, pasando la línea férrea y la laguna y las Tres Pascualas, nos encontramos con cosas súper interesantes. Pero específicamente en las manzanas del 500 y 600, o sea, entre Barros Arana y Maipú, aparecen edificios súper interesantes, que son testimonio de las transformaciones del siglo XX, como por ejemplo este que está en la esquina de Barros Arana con Janequeo. Justo ahí en la esquinita, un edificio de departamentos de la década de 1950, obra del arquitecto Enrique Bañados. Wow. Un arquitecto muy importante, abuelo del periodista Francisco Bañados, que creo que lo vi hace unos minutos por aquí, y que efectivamente dejó muchas obras de departamentos, de casitas, de grandes edificios que de repente, la Galería Rialto, sin ir más lejos, y muchas obras que fueron muy significativas para Concepción después del terremoto del 31. La foto anterior era con barro, esta me parece llegando a Higgins, ¿no? No, esto es Janequeo, es todo Janequeo. La anterior era Janequeo con Barros y ahora seguimos avanzando por Janequeo en dirección hacia Freire. A Freire. Esa es Freire. Sí, y aquí aparecen tres casas, que aquí, bueno, en la foto la saqué solo la del centro, Qué hermoso. pero en realidad son tres casitas de 2 pisos. Se ven parecidas, pero no son iguales. No, ¿Cómo? de hecho, se notan las ventanas, por ejemplo. Exactamente. El aparte tamaño que- de las ventanas. Y Una las tiene ventanas considerado el preciosas. estacionamiento. Una tiene estacionamiento, otra tiene una puerta en el centro, la de más izquierda tiene una dimensión distinta en las ventanas. Comparten algunos rasgos como estos detalles, fíjense, Claro. como esa cornisa que es tan La bonita, forma, la forma evidentemente también, que es sí. cierto, cuadrada, pero claro, tienen detalles que las hacen diferentes. Y estas son Absolutamente. casas, me imagino yo, muy amplias por dentro. Muy amplias. De hecho, estas casas, todas estas casas se construyeron entre la década del 40 y 50. Por lo tanto, se introduce el segundo piso. Aparece la idea de una casa amplia donde tenía abajo habitaciones, pero era todo funcionaba arriba. Algunas eran casas compartidas, otras casas eran con una modalidad totalmente moderna. A la casa antigua, que era esa casa con patio interior, pabellón, largo, Ahora, en la así. imagen anterior el edificio era del 50, ¿no? Sí. ¿Estas casas de qué década más o menos? Casi serán? contemporáneas. Más o menos del 50. Preguntar también en esa época, el 1950 de Concepción, ¿esto era considerado centro de la ciudad? ¿Estábamos hablando de más periferia? También para Claro. entender como el espíritu con el que se construyeron los edificios de los que estamos hablando. Es una excelente pregunta porque, claro, estamos en Janequeo con Freire y eso en esa época no era centro-centro, era algo bastante periférico. Yo hablé con una señora que vivía por estos sectores y, claro, o sea, para ir al centro, a la plaza, significaba como literalmente, wow, tengo que ir a la plaza, así Claro. como ir a otro barrio prácticamente. Hoy en día las distancias se han acortado absolutamente. Oye, y a propósito, bueno, en la foto anterior al frente, si no me equivoco, se instaló un tremendo edificio también Se instaló un ahí, que tremendo sacó edificio. varias partes históricas. Sí, de hecho ahí vamos a ver una casita que fue reemplazada por ese edificio. Oh. Sí, un edificio que igual ha tenido hartos problemas, me he sabido de humedad y cosas de ese tipo, los típicos problemas Y que que es le bastante pasan a- caro por lo demás. Muy caro también por lo Es que por la ubicación, porque Sí. además está cerca de universidades, Todo ahí, está exactamente, todo conectado al Janequeo. hospital. Janequeo pasa a ser una arteria muy... Es un excelente tema porque, claro, tienes la universidad, tienes el hospital, montones de centros médicos que han abierto también alrededor. Entonces, Janequeo se ha transformado en un eje Muy comercial, social, muy importante. Me encanta a mí esa calle. A mí igual, Janequeo De hecho, es me muy, gusta, muy es una linda. de las calles que me gusta. Y en esto por el Concepción. frente, ¿no? Y esto es ay, al qué frente, lindo. al lado del edificio, Al lado del justamente edificio, que tú sí. estabas comentando. ¡Qué maravilla! Saltamos a los años 60. Los años 60 y el arquitecto Jorge Labarca Van Rysselbergh, un arquitecto formidable que siempre hablo de él porque fue un maestro, digamos, que me enseñó muchísimo sobre arquitectura. Ah, ¿tuviste un gran la personaje, sí, gran amigo, gran colaborador, gran maestro. Le mando muchos saludos a la familia también del arquitecto Jorge Labarca y por supuesto su legado arquitectónico que está en varios edificios grandes de la ciudad, edificios que tienen formas bien inusuales, colores bien llamativos, pero también en viviendas unifamiliares como esta que representan los años 60 con esa modernidad absoluta. Harta luz. Harta luz, fíjense los ventanales, la cubierta como es, ya chao con el techo clásico a 2 aguas. Acá aparece un techo quebrado, absolutamente quebrado. Fíjense el Una detalle mini del balcón. pendiente. Esto está hermoso. El balconcito chiquito, pero... Qué bien bueno, aprovechado el
espacio. Sí, y revestido con los mosaicos, fíjense. Creo que aquí lo que más me gusta de esta Ese es un casa mosaico es eso. de mosaico vitrio Pero la específicamente. diferencia entre azulejo y mosaico. Es que el azulejo es más, para que la gente en la casa tenga una consideración, es como más como una cerámica. Ah, ya. Esto es un mosaico vitrio que se hace con las caluguitas que siempre hemos hablado, las teselas que se hacía con vidrio triturado. Ajá. Tiene una Sí. base vitria. Y qué hermoso, bueno, el juego de los colores como tú Absolutamente, dices. casas iluminadas. Pero creo que esa sensación de amplitud que entrega el ventanal del techo, en el caso del primer piso, hasta el suelo, y lo que vemos acá con un balcón pequeño, pero que te da una sensación también como de proyección de la Sí, casa, sí. es ese juego de en poco espacio hacer mucho. Muchísimo, y la familia cuida muchísimo la casa también. Un saludo muy grande a la familia propietaria de esta casa porque la tiene, pero punta en blanco, es una casa preciosa. Una joyita. Yo me atrevería a decir que es de las casas más, a mi juicio, por supuesto, opinión muy personal, de las más lindas de Concepción. Al igual que otras de la Barca, de hecho en Angol, entre San Martín y Cochrane, hay una muy parecida. Oye, y al ladito, perdón, antes de esta, hay unos locales también ahí. Aquí hay otra ¿Esos casa se en la hicieron esquina, después o se hicieron pensando? Casi contemporáneos, creo que son un par de años posteriores, pero también es de la década del 60, una casa de la esquina, que también es bien interesante ahora que lo mencionas. Tiene también formas diagonales, ventanas bien diseñadas, tiene una cosa bien especial. Acá, ¿qué tenemos? La Acá- Academia de Música De Marlon Romero. una institución patrimonial de Concepción claro. muy importante, pero que tuvo su sede también en Calle Janequeo, en una casa muy propia de los años 40 que lamentablemente fue demolida para hacer el edificio que estábamos comentando. Por eso yo no la anteriormente. reconozco. Claro, es una casa bien particular. A mí me gustaba mucho porque representa muy bien lo que ocurrió en Concepción después del gran terremoto del 39. Aparece este balconcito curvo, fíjense, como el único elemento ornamental es esa rayita que ustedes ven acá arriba, la horizontal, la cornisa, Sí, claro. y la podemos comparar con las casas que vimos al principio, que era, si bien eran de la misma época, los propietarios de las otras casas querían algo más tradicional, Sí. algo con más quizás detallito, ornamento, más clásico. Acá es 100% moderno. ¿Y aquí cuántas tomó el edificio? ¿Las dos casas que se ven? ¿O las No, tres casas que esta se de ven? acá y otra de al lado, que había un jardín infantil. Hacia allá, ya. Sí. La de ahí, Esto quedó. esa se Entonces, esa que conserva, está. esa se conserva, que es parte de una obra dual, que no tenía las fotos a mano justamente, que es una obra dual del arquitecto supuestamente de Enrique San Martín, arquitecto de la Universidad de Concepción, que después fueron remodeladas, pero la base es del señor Es de San él. Martín. Ahora, con respecto a este, me gusta ese juego como de volúmenes solamente para entregar la ornamentación. Absolutamente, ¿No? sí. Jugamos con esta parte un poquito más adelante, ¿cierto? Que esta otra parte de la casa, como tú dices, este balconcito Los curvo. portones, fíjate por ejemplo la gran Eso. puerta de madera y también la parte del garage, cómo se incluye el garage. O sea, esta gente, por supuesto, años 40 tenían auto. Muy pocas personas en Concepción podían tener un auto en esa época, si era algo Es que tenían carísimo. que ir lejos, pues aquí estaba todo lejos antes. Exactamente. Es verdad, Es es verdad, verdad. es verdad. Pero qué hermoso, qué hermoso. Además, me gusta mucho a mí el tema de la simetría. Eso es Sí, oh, no, esta época de los años una 40. casa que me da mucha calma y paz mental. Afortunadamente Me en gustó. Chillán, por ejemplo, hay calles completas que todavía conservan este tipo de construcciones que forman conjuntos muy bonitos también. Mira, y esto también le juega ahí un ratito de la sombrita ahí en el ventanal a ciertas horas. A ciertas horas, ¿no? Sí. Bueno, y esta casa también, si bien ya no está, te habla un poco de cómo era el paisaje de Calle Janiqueo, esta idea residencial que tenía Sí. originalmente. 100%. 100% residencial, que ha ido cambiando evidentemente por... Bueno, se expandió el centro de Concepción, hoy día Claramente. Janequeo es centro. Janiqueo es Es centro, o centro. sea, podemos seguir avanzando y te sigue siendo centro. Este es un edificio muy interesante del arquitecto Osvaldo Cáceres González. Osvaldo Cáceres siempre presente, que hizo cientos de obras en Concepción junto con todo su titánico legado gremial, de liderazgo, plástico, compositivo, etc. Y bueno, y aparece esta obra, el edificio Freire, en la esquina de Freire con Janiqueo. Se ven gigantes los departamentos y abajo Sí. hay un negocio Y también abajo hay un bastante negocio. variado. Siempre existía un negocio. O sea, esa esquina ha funcionado muy bien como almacén. Acá era un emporio, no Aquí hay un alcanzo a emporio. leer Esta el fotografía nombre. de los años 60, cuando el edificio estaba prácticamente Nuevito. nuevo. Fíjense Este que igual que ahora, pues, está exactamente igual, de hecho ha tenido muy pocas variaciones. Y fíjense que algunos departamentos están vacíos, esta foto es de verdad de época. Y claro, aquí se genera el quiebre, ahí tenemos un muro interior, entonces hay una diagonal dentro de los departamentos. Es una cosa bastante interesante la geometría que tiene este edificio. Es muy sencilla su fachada, Sí. no es una fachada, digamos, así como ambiciosa, que quiera como destacar
tanto, pero Aprovecha la luz. aprovecha la luz. Sí. Y tiene materiales bien interesantes también, como granitos, en su interior hay cerámicas, hay detalles de bronce también en pasamanos y rejas, por lo tanto es un edificio muy interesante, que nos habla también de cómo después del terremoto del 60, otro terremoto, comienza a remodelarse esta parte de Concepción. Y vos decís que son grandes, porque desde fuera se ven por lo menos bastante amplio un solo espacio. Exactamente, y está muy bien cuidado el edificio también. Tal como pasó con la casa del frente de la Barca, está muy bien cuidado el edificio y es parte de esa renovación post-terremoto del 60. Sí, claro, bueno, y yo creo que también nos da cuenta un poco de cómo se aprovechaba los espacios a una escala también no tan enorme como lo que vemos ahora. Exactamente. De todas maneras son lugares muy bien aprovechados. Ujú, exactamente. Esta ¿no? esquina. Sí, es de verdad una esquina formidable y creo yo de que es un edificio del cual podríamos estar hablando aún más, porque de hecho varios edificios, estos 4 pisos, 5 pisos, edificios de una escala bastante baja, que se esparcieron por Concepción en los años 60. Muy Y interesante. pensando en la amplitud, no en edificios pequeños. por tratar de Exactamente, ahorrar. porque había otra noción también de las dimensiones, había otra búsqueda también. Y bueno, dentro de eso. también hay que decirlo, ¿no? Una densidad poblacional mucho menor a la Sí. que tenemos hoy día. ¿Sí? No, Eso, absolutamente. evidentemente las configuraciones familiares también eran diferentes. Sí. Ha cambiado también en esa perspectiva. ¡Qué hermoso! Esta casa es fantástica. Es una gran casa que no existe, fue demolida en 2013, tuvo daños de consideración por el terremoto del 2010. Era una gran casa de altos, ubicada ya en Janequeo, entre Freire y Maipú. Hoy en día hay una escuela de lenguaje, tengo entendido, que se construyó en su lugar, pero era una casa impresionante. O sea, vean ustedes la dimensión de esto. O sea, la casa, la altura. No, está el jardín, sí. Hay un jardín, sí, hay Hay un jardín. un jardín, una escuela de lenguaje. Haciendo Estoy muy- memoria, sí. ¡Qué hermosos los arcos! ¿Cierto? Es una cosa... ¿Cuál era la realmente- entrada? Ese es un muy ¿Cuál era buen la punto. salida? Sí. A lo mejor tenían una isla, por aquí se entra, por acá se sale. De hecho, inicialmente yo pensaba que la casa tenía 10 arcos, pero después vi una foto antigua que parece que tenía 9 más uno más grande. Ahí todavía estamos viendo cuál es la distribución original. Se parece a una que nos mostraste en Ringo. Exactamente, exactamente. Hay una búsqueda muy interesante ahí, lo que ocurrió en los años 10 y 20 con las casas de altos, como la de Rengo, por ejemplo, que era de 1911. Esta, por ejemplo, que la podemos situar dentro de la misma época, que era una casa abajo y otra arriba. En otros casos era una casa con local comercial y otra casa arriba. Entonces se iban combinando, digamos, algunas cositas. Bueno, y esto de acá de las ventanas, ¿es porque esto se puede levantar y bajar o le fueron cortando un poquito las ventanas también? Yo creo que tenía el sistema que tú dices de subir o bajar, pero también las ventanas fueron modificadas con el pasar del tiempo. Porque también me imagino calefaccionar un espacio como este, una casa No, de altos absolutamente, así. Donde Y no- con las ventanas de la época también. No eran Sí. de esta. De las de ahora, que son, especiales. claro, dobles y Ajá. termopanel, no sé qué cosa. Sí, no, es totalmente, digámoslo así, esta casa igual sufrió transformaciones por el terremoto Asumo del 39, el terremoto del 60, y que fue también modificando la fachada, en particular sus arcos y también, por supuesto, los accesos. Porque claro, tenemos muchas puertas, pero podemos darnos cuenta también que la casa quizás originalmente esta eran ventanas. Y que después, producto de las modificaciones que tuvo, Mira. las transformaron en puertas para instalar pequeños locales comerciales, Claro, otros pasos al Y fondo. sellaron abajo. Eso pasó con muchas casonas de Concepción, que se trató de optimizar el Y todo espacio. esto por una puerta chiquita. Pero ese era Sí. un estacionamiento, ¿no? Claro. ¿O también se adaptó? Yo creo que eso se adaptó. Estos eran arcos. Aquí había un arco y aquí había otro arco. Entonces ese era punto. una arcada continua que Qué tenía toda la fachada. O sea, era todo igual. Todo igual la parte del primer piso. Y el segundo piso, hasta por lo menos el 2013, su demolición, tenía estos detalles de lata que eran bien interesantes, que eran esas chapas que se disponían y que después del terremoto del 60 se usaron mucho también para poder tapar algunas casas que tuvieron daños. Sí, y además también por el tema del agua, porque sabemos Exactamente. que el cemento igual absorbe la humedad y traspasa para el otro lado. Sí, aquí tenemos una fotografía de la década del 40 justamente, que es muy importante porque después la siguiente foto vamos a expandir un poquito el comentario sobre esta casa que ven al centro. Qué linda. Exactamente, es Tan una foto chiquita. tan chiquita, pero aquí Era se ve la demandada. casona que vimos anteriormente, ¿se fijan? La casa de altos, todos los arcos dispuestos. ¿Esto es janequeo con Esto qué es janequeo entre Freire y Maipú. Entre Freire y Maipú. Freire y Maipú. Sí, así que claro, aquí aparece justamente toda esta composición, cómo va cambiando el barrio, cómo aparecen casas mucho más modernas. Aquí en el centro una casa que vamos a hablar en breve y la gran casona, ¿cierto? Que es esa gran casa de altos, que era una de muchas que existió en Janequeo y también en el entorno. Hubo varias en San Martín,
Hubo otras en Freire llegando a Paicaví, que eran casas altísimas de 2 pisos y que lamentablemente fueron demolidas paulatinamente. Oye, estaba buena la vereda en Creo esa que época. conozco esta casa. Yo creo que sí, muchos la hemos visto. Sí, Sí, ¿cierto? sí, Estaba buena la vereda en esa época. sí. Claro, pues ahí estaba impecable la vereda. Y fíjate que era ancha a pesar de la época. Sí, de hecho hay un tema aquí de las distancias de la calle Janequeo respecto a las veredas, que en algunos puntos son muy anchas, en otros puntos son muy angostas, a diferencia de otras partes de Concepción, que hacia la periferia, como Lientur, Fresia, las veredas eran muy angostitas Flaquitas, sí, originalmente. Oye, Claro, a propósito de vereda, ayer vi a una señora que lamentablemente se cayó en San Martín, llegando ahí a la diagonal. Lamentablemente se había caído producto de... Es como justo El al mal frente, estado de las justo al veredas. frente donde está el tema de educación. No sé si está el servicio de educación ahí o el Seremi de Educación. Pero justo ahí al frente, donde hay unos departamentos, la vereda está muy mala y la señora estaba ahí en el piso siendo ¿San Martín ayudada también. llegando Llegando ahí a la diagonal, llegando un poquitito ahí donde está el supermercado. Perfecto, perfecto. No sé cuál es esa calle. Sí, dígame. Pero está la diagonal y después está la otra. Aurempello puede ser. Ya, ahí, una vereda muy mal estado y había una persona ahí que estaba en el suelo y estaba siendo ayudada por otros. Yo pasé en el auto por si acaso, no, por eso no paré de ayudar. Hermosa casa. hermosa casa, y justo aquí agarré el torpedo porque tengo que enviarle saludos a la persona que me envió esta fotografía anterior y que también proporcionó información de esta casa. Es una belleza. Sí, que el señor Cristian Barrera Villota, profesor de música, que gentilmente se dio información sobre esta casa. ¿Por qué en particular? Porque en esta casa vivió su abuelo, el pintor Wenceslao Barrera Olivares, que fue un pintor muy importante y además muralista en Concepción. De hecho, abrió un nuevo capítulo que nos permitirá investigar sobre la vida y obra de este personaje que hizo tantas obras, tanto como docente en la Universidad de Concepción, como maestro, pintor también, y que además intervino en el diseño de la casa. Tenía una idea como a La Serena. Exactamente, es una cosa muy interesante lo que ocurrió en esta casa. Él se encargó del diseño de la vivienda, por lo que me contaba el profesor, él también estudió arquitectura, diseñó el escudo que se ve justamente ahí abajo, que era parte de la fachada. Bueno. Entonces fue un personaje muy completo y que de hecho yo creo que deberíamos hablar más de él, vamos a investigar más sobre su figura, Por favor. porque es interesante conocer nuevos artistas. Acá lo vemos en plena faena del mural, ¿no? En plena Faena. faena de mural, él realizó murales Qué en hermoso. Quillón. Sí, Y sentado en buen trono. Exactamente, y aparte hizo esa casa maravillosa en Calle Oye, esa Janiqueo, casa, que sí. hoy en día está todavía presente, que yo considero que es una casa muy singular. Me parece fantástico que su fachada todavía se conserve. Sí. Así que ¿Has de podido ver- entrar? no, fíjate, no he podido entrar. Creo que los propietarios ya no es de la misma familia, Mm. pero la cuidan bastante y la tienen muy bien. Los colores se mantienen, de hecho. El color Felicidades rojo. entonces a la familia, porque Sí. ese rojo, es que es ese rojo. Ese no podía rojo, ser de otro la color. piedra, la ventana de arco también. Rojo vino a propósito del 18. A propósito del 18, justamente. Qué belleza Sí, de así que muchos casa. saludos al profesor Cristian Barrera Villota por su generosidad también y Oye, sus aportes. Aquí, hasta hace muy poco, llegando a la esquina con Maipú, si no me equivoco, vendían quino y vendían todo eso. Parece que ya no Sí, está. aquí justamente una distribuidora, una sucursal de Sí, lotería. parece que ya no está. Parece que ya no está, tienes razón. Esto es Janequeo con... Llegando a Maipú, justo al frente de la Casa Roja Bonita y también de la antigua casona que se demolió. Y la cuadra entera es hermosa, o sea, mira Sí. estos detalles. Este es un conjunto fantástico, o sea, a mi juicio también una cosa qué preciosa. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casas que son espectaculares, que muestran este diseño que tiene un poquito de aire neoclásico, ¿cierto? Tiene una como que emula una columna, Sí. tiene esta parte superior con ese gran decorado que corona, por supuesto, la ventana. Al lado tenemos la puerta también, Si que no aquí me hay un detalle equivoco- de cómo es la puerta. Acá Si no está me la equivoco, puerta. Aquí solamente hay 2 viviendas, el resto son negocios. Algunos son negocios con vivienda en la parte posterior, porque son viviendas largas. Eso te iba a preguntar porque se ven angostitas, pero son de las casas antiguas, Son ¿no? de las Donde tú casas puedes antiguas, entrar. de hecho. Angostas. Esto me Claro. encanta. 2 puertas. 2 puertas, ¿cierto? La configuración de la mampara, de este La espacio mampara. de traspaso también muy importante. que me gusta y la el tallado, mampara, el tallado de la madera, Sí, tanto tiene. en la puerta de la vivienda como también la ventana superior. Y los fíjense. vidrios. Los vidrios, en algunos casos hay vidrio biselado, que es el que tiene el borde con una profundidad distinta. Tenemos también la parte superior, fíjate que hay unos rostros. Yo sueño con tener una mampara. Es mi sueño de casa con mampara. Anoten. ¿Sabes cómo le decía mi papá a las mamparas? El sapiadero. De que tú te puedes instalar
a sapear. Además del sapeo Buen uso. y la protección del agua, igual estaba la seguridad también, porque Además, tenías la belleza de poder tenerla durante el día a lo mejor abierta Sí, por y en la supuesto. noche poder tenerla cerrada, Doble. porque claro, porque el vidrio ese... Y también para la lluvia. Además, También, claro, Ay, pero si no qué llegaba y Una mojabas todo. mampara donde tengas ahí un percherito para que dejes tus cosas de lluvia. Exactamente. Y así como tenemos ese conjunto de varias casitas que se mantienen dentro de todo, se mantiene, a pesar que hay unas que están muy modificadas, aún se entiende una lectura como de totalidad. Al lado derecho de ellas, en Janequeo, esta vez yendo hacia Freire, Ajá. antes estábamos en Maipú, ahora Ahora en hacia Freire, Freire. nos encontramos con otro conjunto, que son varias casas, una al lado de la otra, todas de la década de 1940, del 40 al 42 más o menos, que combinan casas, bueno, son todas de 2 pisos, y todas combinan, por ejemplo, algunas con balcones, otras que no tienen balcón, absolutamente sencillas en su Sí. composición de fachada, y que también forman parte de esta riqueza arquitectónica de calle Janequeo. Y qué lindo los distintos balcones Y además. ese entiendo Sí. que hay varios negocios dentro, incluso por ahí hay una clínica dental también pequeñita. En la esquina, de hecho, hay una clínica dental. Sí. Ese edificio fue ampliado en los 90 Ah. y era parte del mismo conjunto. De algún modo daba la vuelta. Toda esa parte de Janequeo hacia Freire. Qué bonito, qué bonito. Bueno, y esto con bajada directa en el fondo a la vereda. Acá. A la vereda, justamente, Sí. ya empieza a desaparecer un poco lo que vimos antes con las casas más antiguas. Que Igual el tienen closet hacia mampara. adentro. Sí. Igual tienen mampara, mantienen un poco esa tradición, pero ya la configuración cambia totalmente. Son casas 100% modernas. Ay, qué hermoso. Me encantó este recorrido por calle Janequeo. Una invitación, Luis, a que vivamos nuestra ciudad de otra manera, a que la veamos con otros ojos. Eso es lo Sí. que tú nos permites levantar también con la- este A levantar la espacio. mirada, ver las calles que tenemos también en el centro, o sea, Janequeo, por ejemplo, hay Navillo, Galvarino, Lautaro, tienen cosas preciosas. Sí. En toda su extensión, incluso de repente si hacemos el ejercicio de cruzar la línea férrea y nos vamos a Barrio Norte, van a aparecer cosas muy interesantes también. Gracias, querido Luis. Hay felicidades, disfrute su día. Muchas gracias. Un pequeñito Por favor. anuncio. Sí, por Que ahora a las 11 nos juntamos en el Ministerio de Vivienda y se va a hacer un homenaje al arquitecto Alejandro Rodríguez Ursúa, que se va a cambiar de nombre una sala, se va a hacer un homenaje muy lindo junto a autoridades y la familia del arquitecto. Así que Perfecto. están todos invitados.